que el pulmón derecho, ¿cuántos lóbulos tiene? 3. ¿Y el izquierdo? 2. ¿No? Muy bien. Ya sabemos también que los pulmones se encuentran rodeados por una capa que es la pleura. Tendremos la pleura parietal y la pleura visceral, ¿no? La capa más pegada hacia los pulmones vendría a ser la pleura visceral y la capa más externa vendría a ser la pleura parietal. Entre esas dos pleuras, la capa de la pleura, se encuentra el líquido pleural, ¿no? Y este líquido pleural lo que va a permitir es, de cierto modo, aislar a los pulmones, ¿no? Para que, así como el corazón se encontraba en la bolsa pericárdica, los pulmones también van a estar aislados de tal forma que se encuentran como que flotando, ¿no? Y pues van a ser, digamos, un medio de seguridad para que los pulmones se protejan frente a algún traumatismo o frente a alguna lesión externa, ¿ya? De hecho, se sabe que la pleura es un espacio virtual, ¿no? Porque las dos capas están tan pegadas que no es que sea un espacio así físico, ¿no? Sino que al estar sumamente pegadas, no es un espacio virtual, ¿ya? ¿Cuántos de líquido pleural hay normalmente? 10. De 10 a 15 mililitros, ¿no? Es lo normal, le dije eso. Entonces, es lo normal, ¿sí? Muy bien. Ahora, entonces dijimos que el lóbulo derecho tenía el pulmón derecho tenía 3 lóbulos, el pulmón izquierdo tenía 2 lóbulos. Hablamos sobre la pleura. Hablando sobre la vía aérea, ¿no? Bueno, va a comenzar desde las fosas nasales, ¿no? Sigue pues la tráquea, ¿no? Perdón, la laringe, la tráquea, ¿sí? Y de la tráquea pues salen los dos bronquios, ¿no? Bronquio derecho, bronquio izquierdo. Hasta ahí ya luego hablamos un poco más sobre la vía respiratoria. ¿Listo? ¿Qué más? Bueno, la unidad funcional, que es el alveolo, ¿no? Que es el que va a permitir el intercambio gaseoso, ¿ya? ¿Qué más? Este cuadro me pareció interesante. He sacado casi todos los gráficos del boron, ¿ya? Les recomiendo que lean este capítulo del boron. Claro, van a revisar el Guyton, pero denle una checadita al boron, ¿ya? Que está... A ver, hay partes que se entienden, hay partes que están un poco más complicaditas, ¿ya? Pero ahí entre Guyton y boron creo que se pueden ayudar, ¿ya? Les pasé, me imagino que tienen el boron. Igual está colgado en el Blackboard, ¿ya? Así que debería cobrar por esos libros, pero bueno. Ya. Miren, el proceso de respiración, como les decía, es un proceso complejo porque está comandado en primer lugar por el sistema nervioso. Ya habíamos visto de que el bulbo raquídeo, ¿no? con el núcleo dorsal, es el que se va a encargar de comandar las señales. Entonces hablamos de una convección externa, ¿no? Es decir, de que fuera de los pulmones está dado el control de la respiración, ¿sí? Luego va a haber un segundo componente que es la difusión pulmonar, que básicamente va a estar en el pulmón, ¿no? Entonces, la pared torácica es la que va a envolver, ¿no? a los pulmones, y es aquí donde se va a dar principalmente el proceso de hematosis, ¿no? Entra oxígeno, sale CO2, ¿listo? Básicamente por un juego de presiones, ¿no? Al igual que casi todo lo que ocurre en el organismo, todo es básicamente un juego de presiones, ¿no? Ahora, el tercer componente vendría a ser la convección interna, ¿no? Y eso va a estar dado básicamente por el corazón, porque como les comentaba también, el sistema respiratorio trabaja en conjunto con el sistema circulatorio, ¿no? Porque de nada nos sirve intercambiar oxígeno y CO2 si es que no hay quien lo lleve hacia el resto de la economía, ¿no? Y entonces eso lo va a dar el corazón. Y por último tendremos la difusión, que consiste en que el oxígeno, ¿no? que ya se encuentra unido a la hemoglobina, va a ser transportado hacia el resto de la economía, ¿no? Y en la célula es donde entra el oxígeno y pues sale el CO2. Entonces son 4 componentes: convección externa, difusión, convección interna y la difusión de los tejidos, ¿ya?
Ahora, esta partecita la saqué del Guyton, y Guyton dice de que la respiración tiene en general 4 componentes que básicamente son algo similar a los anteriores. Tendremos la ventilación, y cuando hablamos de ventilación nos referimos al aire que entra, ¿no?, hacia el pulmón, ¿no? Es decir, desde que yo tomo aire, desde las fosas nasales hasta que llega al alveolo, todo ese pasaje del aire se refiere a ventilación, ¿no? La difusión más bien se va a referir a ese intercambio que hay, el intercambio entre oxígeno y CO2. El transporte, pues eso vendría a ser que el oxígeno unido a la hemoglobina va a llegar hacia el resto de las células, ¿no? Y por último, la regulación, que ya habíamos comentado que estaba dado por el bulbo raquídeo. Entonces, Boron lo presenta de esta forma, sí, con un esquema, pero Guyton lo presenta, digamos, sin un gráfico. Ambos son válidos, ¿sí? Y ambos, en verdad, son lo mismo, sino que uno lo describe de una forma y el otro lo describe de otra forma, ¿no? Pero bueno, ambos son válidos. Hablando un poco sobre mecánica respiratoria, ya sabemos que para que ocurra el intercambio de oxígeno y CO2, pues van a ser básicamente 2 movimientos, ¿no? El movimiento de inspiración y el movimiento de expiración. Expiración con S, no con X, ¿ya? Porque expirar es morirse, ¿no? Esta es expiración con S, ¿ya? Entonces, para que ocurran estos 2 movimientos básicos, ¿sí?, vamos a ver de que van a ocurrir cambios en el tórax, sobre todo en la jaula torácica, ¿sí? Porque, por ejemplo, durante la inspiración, nosotros queremos coger aire del medio externo, ¿no es cierto? Para eso, entonces, el pulmón va a expandirse, ¿sí? Entonces, uno de los músculos, que de pronto es el más importante, que es el diafragma, va a tener que sufrir cambios, ¿no? Durante la inspiración, entonces, ¿el diafragma va a subir o va a bajar? A subir. Baja. La inspiración baja. La inspiración baja. ¿Sube o baja? Baja. ¿Quién dice sube? Levanten la mano. Sin miedo. 1, 2, 3, ¿ya? ¿Y quién dice baja? ¿Y tú, Hans, ni sube ni baja? Ya, muy bien. Durante la inspiración el diafragma baja, baja, porque lo que yo quiero es expandir el pulmón, y si el diafragma sube, ¿ya dónde se va a expandir? Entonces, si el diafragma baja, tiene espacio para poder expandirse. Entonces, durante la inspiración, el diafragma va a bajar. ¿Listo? Va a bajar. Eso va a permitir que la jaula torácica se pueda expandir. Otro cambio importante es lo que ocurre con los músculos intercostales externos, que son músculos básicamente inspiratorios, y esos músculos van a permitir que las costillas, como vemos acá, se desplacen hacia adelante y en posición más recta, ¿no? Porque normalmente las costillas están hacia abajo, ¿no es cierto? Pero durante este movimiento las costillas se van a ir hacia adelante, ¿no? Y eso va a hacer que el tórax se expanda más o menos un 20% más. ¿Ya? Por lo contrario, durante la expiración, entonces lo que yo voy a tener es que los músculos intercostales internos, ¿no?, van a participar, ¿no?, junto con los rectos, ¿no? Esos rectos van a presionar el abdomen, ¿no?, y eso eleva la presión intratorácica, y de esa forma uno va a poder expulsar el aire, ¿ya? Por lo tanto, entonces tendremos músculos inspiratorios, que vendría a ser el diafragma, y los intercostales externos, y músculos expiratorios, que vendrían a ser los intercostales internos, los rectos, ¿no?, que son los que normalmente intervienen. Pero, sin embargo, por ejemplo, cuando nosotros hacemos actividad física, vamos a tener que respirar más rápido, ¿no? Entonces vamos a tener que usar músculos que normalmente no usamos para respirar. Eso también lo podemos ver, por ejemplo, en un paciente que tiene insuficiencia respiratoria y que no le llega el oxígeno al organismo. Entonces va a tener que usar músculos que normalmente no se usan para respirar. Son los llamados músculos accesorios de la respiración. ¿Cuáles serían esos? Esternocleidomastoideo, escalenos y serratos. Entonces son músculos que, vuelvo a repetir,
Normalmente no usamos, pero sí, ante algún esfuerzo físico o ante una mayor necesidad, sí que los voy a poder usar. ¿Ya? ¿Qué más? Entonces no se olviden, durante la inspiración, la jaula torácica se expande hacia adelante, ¿no? Y en sentido transversal y en sentido de arriba hacia abajo, ¿no? Son ambos cambios que sufren. ¿Qué más? Bueno, para que ocurra este movimiento de inspiración y de expiración, entonces tiene que haber un juego de presiones, ¿no? Porque aquí en respiratorio hablan mucho de juego de presiones, ¿no? Entonces tienen que manejar estos conceptos que son básicos. Entonces, ya habíamos comentado que hay dos tipos de movimientos respiratorios, el de la inspiración y el de la expiración. Entonces, vamos a hablar sobre dos tipos de presiones. La presión que ocurre en el alveolo y la presión que va a ocurrir alrededor del pulmón, ¿no? Que vendría a ser la presión pleural, ¿no? Recuerden que la pleura, como tiene agua, esa agua está ejerciendo una presión. Esa agua está jalando el pulmón. ¿Listo? Y por otro lado, el alveolo también está ejerciendo otra presión, también está jalando. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Cuando yo tomo aire, es decir, durante la inspiración, vamos a estar acá. ¿Listo? En la inspiración, la presión alveolar se encuentra negativa. Claro, porque yo necesito jalar el aire desde afuera hacia adentro, ¿no? Entonces, esa presión va a encontrarse negativa para que se pueda introducir el aire, ¿no? Más o menos de cuánto estamos hablando de menos 1, ¿ya? Menos 1. Acá no es milímetros de mercurio, ¿ah? Aquí estamos hablando de centímetros de agua, ¿ya? Cambia la unidad, ¿ya? Miren acá, centímetros de agua, no es milímetros de mercurio, ¿ya? Entonces, durante la inspiración, yo necesito jalar el aire de afuera hacia adentro. La presión va a ser negativa, más o menos de menos 1. Pero durante la expiración, lo que yo voy a hacer es botar el aire. Por lo tanto, esa presión que se encontraba negativa va a pasar a una presión positiva. Más o menos de cuánto, de más 1. ¿Sí? Entonces, durante la inspiración, menos 1. Y durante la expiración, más 1. Ahora, vamos a dar un poco sobre la pleura. La pleura, lógicamente, durante la inspiración va a tener una presión negativa, por la misma razón que les acababa de explicar. Más o menos de cuánto, de menos 7.5 centímetros de agua, ¿ya? Menos 7.5. Y durante la expiración va a llegar a menos 5, ¿ya? Menos 5 centímetros de agua. Pero el principio es el mismo, ¿no? Vean que la pleura al final nunca se vuelve positiva, ¿eh? Simplemente pasó de menos 7.5 a menos 5, pero sigue siendo negativa. En cambio, la presión alveolar sí que primero era negativa y luego se volvió positiva, ¿ya? Ahora, si yo comparo estas dos presiones, tanto la alveolar como la pleural, entonces voy a tener un concepto que se llama presión transpulmonar. La diferencia entre la presión alveolar y la presión pleural, ¿ya? ¿Se entendió? Cuando comenté un poco sobre la vía aérea, dije que la vía aérea comenzaba en las fosas nasales, ¿no? Luego pasaba a la nariz y luego pasaba a la tráquea. Lo que tenemos ahí arriba es la tráquea, ¿no? Histológicamente la tráquea es un anillo cartilaginoso, ¿no? Son básicamente anillos de cartílago que se encuentran uno encima de otro, ¿no? Y que la tráquea va a estar básicamente como un anillo, ¿no? Entonces, básicamente el 75% de este anillo se encuentra formado por cartílago, ¿no? Solamente una parte muy pequeña, que vendría a ser el 25% de esta circunferencia, se encuentra pegada al esófago. No va a ser una parte cartilaginosa, ¿no? Esta forma cartilaginosa, a medida que va bajando, se va perdiendo, o sea, se va volviendo menos cartilaginosa. Y cuando la tráquea se separa en dos, va a dar origen al bronquio derecho y al bronquio izquierdo, ¿no? Cuando la tráquea se separa en dos, tiene un nombre. La carina. ¿Listo? La carina, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo acá vendría a ser, en este punto, vendría a ser la carina, que es donde se separan ambos bronquios, ¿no? Y luego se separará el bronquio derecho y el bronquio izquierdo, ¿no?
los bronquios tienen segmentos, ¿se acuerdan? Apical. Apical, ¿cuántos segmentos eran de los bronquios? 10, ¿no? ¿Se saben los nombres? Ya, los revisan, ¿listo? O sea, apréndanselos o recuerden los nombres de los segmentos, ¿ya? Muy bien. A mí me interesa saber de que el bronquio se separa en dos y salen los bronquios principales. Luego se va a ir dicotomizando. Quiere decir de que de un bronquio se separa en dos, en dos, en dos, en dos. Se va a ir abriendo el árbol bronquial. ¿Listo? La pregunta sería, ¿cuántas veces se abre el árbol bronquial? Más o menos, hasta acá, unas 16 veces. ¿Sí? ¿Me entienden? Como ven acá, de uno se abre dos, de ese se abre dos más, dos más, dos más. ¿Sí? Como les vuelvo a repetir, se va a ir bifurcando, se va a ir segmentando, ¿ya? Hasta 16 veces. Bueno, en verdad son hasta 23. Pero ¿por qué yo hago hincapié hasta 16 veces? Porque resulta que cuando se bifurca 16 veces, toda esta zona, ¿ya? Se llama zona de conducción, ¿ya? Zona de conducción. Básicamente, como su nombre lo dice, es el aire que ha entrado desde la nariz hacia el bronquio, ¿ya? Ha conducido el aire. Desde la zona 16 hasta la zona 23, ¿ya? Se llama la zona respiratoria, porque ya a partir de acá, de la zona 17, ya se va a producir intercambio gaseoso. O sea, no es necesario que llegue al último para que recién haya intercambio gaseoso, sino que a partir de la zona 17 ya hay intercambio gaseoso. Es por eso que les decía que a medida que va bajando la tráquea, se va segmentando, va a ir habiendo menos cartílago y más células epiteliales, para que justamente se pueda producir ese intercambio gaseoso. Entonces, rebobinando, de la zona 1 a la zona 16 es la zona de conducción, y de la 17 a la 23 es la zona respiratoria, ¿ya? Zona de conducción y zona respiratoria. La última porción, o sea, la parte 16, se llama bronquiolo terminal. ¿Listo? Bronquiolo terminal. Luego va a seguir el bronquiolo respiratorio. ¿Listo? Que más o menos es la 17, 18, 19. A partir de la 20 vendría a ser conducto alveolar. 20, 21, 22. La última sería saco alveolar y cada uno de estos sería un alveolo. Cada uno de estos pedacitos es un alveolo. ¿Listo? Lo que estamos viendo acá. ¿Ya? Entonces, tendremos bronquiolo terminal, bronquiolo respiratorio, conducto alveolar, saco alveolar y alveolo. ¿Ya? Si me preguntan, ¿a partir de dónde se produce intercambio gaseoso? El bronquiolo respiratorio. De los nombres que les he dado. Bronquiolo respiratorio. Saco alveolar. Bronquiolo respiratorio. Desde el bronquiolo respiratorio ya se Hasta los produce alveolos. intercambio gaseoso. ¿Listo? Desde el bronquiolo respiratorio. ¿No? Muy bien. Listo. ¿Qué son los poros de Kohn? Poros de Kohn. ¿Les suena? ¿Alguien? ¿Nada? Busquen qué son los poros de Kohn. Listo. Este gráfico, ¿de qué va? Allá. Acá lo que tenemos es la zona de conducción y la zona respiratoria, que ya lo hemos comentado. No vean la segmentación, desde la 0 hasta la más o menos la 16 es zona de conducción, y de la 17 hacia la 23 más o menos es la zona respiratoria, ¿no? Quiere decir que hay más zona de conducción y hay menos zona respiratoria. Acá nos están mostrando dos cosas. La velocidad del aire, que como ustedes pueden ver, en las primeras zonas entra con fuerza, pero a medida de que va avanzando por las zonas respiratorias, la velocidad va bajando, ¿sí? Lo que sí va subiendo
es el área de sección transversal, ¿no? Quiere decir de que si yo estiro los alvéolos, ¿sí? El área de intercambio cada vez va a ser mayor. ¿Listo? Entonces, esa es la importancia, ¿no? Que los alvéolos tienen esa forma de, como si fueran unos sacos, ¿no? Para que si yo los estiro, el área va a ser mucho más grande, ¿no? Vean esto. No es lo mismo que yo haga esto, ¿sí? A que yo haga esto, ¿sí? Porque si yo esto lo estiro, va a ser mucho más amplio que si yo estirara esto. Entonces, el alvéolo no es así. El alvéolo es así. Porque si yo lo estiro, esa área de intercambio va a ser mucho mayor. Entonces, a eso se refiere con esto. El área va a ir aumentando a medida de que vamos llegando a la zona respiratoria y nos vamos alejando de la zona de conducción. ¿Ya? Y entonces, como estamos hablando del alvéolo, sabemos pues que el alvéolo es la unidad funcional del pulmón, ¿no? Este alvéolo está formado básicamente por dos tipos de células, los neumocitos tipo 1 y los neumocitos tipo 2. Los tipo 1 no se van a encargar de la hematosis, que es el intercambio gaseoso, mientras que los neumocitos tipo 2 van a tener una función bastante importante, que es la surfactante pulmonar. Que es la de producir un material que se conoce como surfactante, ¿no? Que lo que va a hacer es disminuir la tensión superficial, ¿no? Muy bien, entonces tenemos acá el neumocito tipo 1, el neumocito tipo 2, que es una célula cúbica, ¿ya? Mientras que el tipo 1 es plana, como ustedes están viendo acá, el tipo 2 es cúbica, ¿ya? Cuboide, como quieran llamar. Muy bien, por ahí encontraremos uno que otro macrófago alveolar, ¿no? Que se encuentra por ahí circulando y tratando de fagocitar alguna sustancia o algún agente que no es propio del organismo, ¿no? Muy bien. Ahora, vean la figura de la derecha, que es nuevamente del boro. Para mostrarles dos cosas. La circulación, como lo vamos a ver más adelante, el pulmón tiene una doble circulación, ¿no? Una circulación que nos va a servir para el intercambio gaseoso, es decir, que te va a llevar CO2 y vas a devolver el oxígeno, pero el pulmón como órgano en sí también tiene que estar irrigado, ¿no es cierto? Así como el corazón lo irriga las coronarias, ¿sí? ¿Quién irriga el pulmón? Si las coronarias irrigan al corazón, ¿quién irriga el pulmón? ¿Qué arterias? Pulmonares no, porque la pulmonar es la que te lleva la sangre para que la intercambies. ¿Quién irriga al pulmón? ¿Qué arterias? Pues la respuesta la tienen ahí, las arterias bronquiales. ¿Listo? Las arterias bronquiales. Esas son las que van a irrigar al pulmón, ¿no? Ya está. La arteria bronquial. Miren, la arteria pulmonar es la que lleva la sangre desoxigenada, ¿no? Se supone que la arteria pulmonar sale del ventrículo derecho, ¿no es cierto? Y te lleva la sangre sucia. No es la única arteria en el cuerpo que lleva sangre desoxigenada. Entonces, por eso que está de color azul, ¿sí? Lleva la sangre y se produce el intercambio gaseoso. ¿Y quién lo recoge? La vena pulmonar, que es la única vena que lleva sangre oxigenada, ¿ya? Pero la arteria bronquial es la que está irrigando al pulmón. Las arterias bronquiales, rama de quién es las bronquiales. ¿Dónde están las bronquiales? Ideas. Nadie. Las arterias bronquiales, ramas de la aorta torácica, ¿ya? ¿Cuáles son las ramas de la aorta torácica, aparte de las bronquiales? Carótida.
la mamaria interna, ¿no? Rama de la aorta torácica. Bueno, veo que en anatomía está, pero... Bueno, este gráfico... Ajá, ya comienza lo importante. A ver, aquí lo que vamos a hablar es sobre la ley de Laplace. ¿Listo? La ley de Laplace. ¿Qué dice la ley de Laplace? La ley de Laplace dice que la presión es inversamente proporcional al radio y directamente proporcional al doble de la tensión. ¿Igual? Sí. La presión, sí, se supone que ya hemos hablado de la presión alveolar, ¿se acuerdan? Esta presión va a ser directamente proporcional a la tensión. Quiere decir de que a mayor presión, mayor tensión. De hecho, el doble de la tensión va a ser igual a la presión. ¿Sí? Pero donde me interesa a mí, lo más importante es la parte del denominador. Esta parte es inversamente proporcional. A mayor radio, Menor presión. ¿sí? A mayor radio, menor presión. ¿Sí? Y a mayor presión, menor radio. Se supone que ese es como si fuera un círculo, ¿no es cierto? Y ustedes saben por matemáticas que la mitad de un círculo debería ser un radio, ¿no es cierto? ¿Sí? Y si fuera el doble sería diámetro, ¿no es cierto? Sí. Pero la mitad debería ser solamente radio. Y eso es por el colegio. ¿Ya? Entonces, lo que nos estamos diciendo acá es justamente estamos jugando con esto, con el radio. Dice, si hay mayor presión, entonces va a haber menor radio. O de lo contrario, si yo quiero ponerlo al revés, puedo decir de que a menor radio, mayor presión. ¿Recuerden esto? A menor radio, mayor presión. Entonces, yo acá tengo un alveolo grande y acá tengo un alveolo pequeño. ¿Sí? Se nota. Este radio va a ser mucho más grande que este radio. Este es el A y este es el B. ¿Dónde va a haber mayor presión? En el B. A o el B. B. En el B. ¿D? B. ¿Dónde? B. ¿B? A menor ¿Seguro? mayor presión. Pues en A. No es en el La cantidad de radio. En A, ¿no? En B. ¿Listo? En B. ¿Listo? Este tiene menor radio. Tiene menor radio. Por lo tanto, la presión va a ser mayor. Este va a tender a colapsarse más rápido que el grande. ¿Qué es lo que les trato de decir? Los alveolos pequeños se colapsan más rápido que los alveolos grandes por la ley de Laplace. ¿Listo? Ahora, si ustedes aplican, acá ya aplicaron la fórmula, miren, han hecho 2 por 70 entre el radio que es 0.01 y le sale 14 centímetros de agua. O sea que este alveolo tiene una presión de 14 centímetros de agua. En cambio, este chiquito, han hecho la fórmula 2 por 70, el radio es 0,005 y le sale 28. Vean, el alveolo chiquito tiene una presión de 28 y el grande tiene una presión de 14. Lógicamente que hay más presión en el pequeño, por la ley de Laplace. Y entonces el pequeño va a ser más susceptible de colapsarse que el grande. ¿Ya? Doctor, ¿la tensión siempre va a ser igual? ¿70? No, eso es un supuesto. Es un ejemplo. ¿Ya? Entonces, estos alveolos, ya sean pequeños o sean grandes, no se van a colapsar gracias a una fuerza, que es la tensión superficial. ¿Listo? Esta tensión superficial va a estar dada básicamente por una sustancia que ustedes ya dijeron, que es el surfactante, ¿no? El surfactante, como ya también habíamos dicho, es producido por los neumocitos tipo 2. ¿Ya? Este surfactante
comienza a ser producido desde la etapa fetal, ¿no? Y más o menos a partir de la semana 36 de la vida gestacionaria es cuando ya el pulmón se encuentra maduro. Entonces, a partir de la semana 36 ya el pulmón es capaz de producir su propio surfactante, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que en algunos casos puede ser de que este niño sea prematuro. Y hablamos de prematuridad cuando nace antes de las 37 semanas. Entonces, un recién nacido de 34 semanas, de 35 semanas, va a tener un pulmón inmaduro. No va a tener surfactante. ¿Listo? Entonces, estos niños son susceptibles a que hagan una insuficiencia respiratoria. En verdad se llama síndrome de membrana hialina. ¿Listo? Creo que los hace madurar con corticoides. A eso iba. Entonces, para evitar que, si ya sabemos que nace prematuro, no voy a esperar a que tenga la insuficiencia respiratoria para recién tratarlo. Yo ya sé que a la semana 36 recién el pulmón está maduro. Si nació 34 semanas, entonces, las 2 semanas voy a dar yo corticoides para ayudar a madurar ese pulmón. ¿Ya? Entonces, para evitar el síndrome de membrana hialina. ¿Ya? Muy bien. Vean esta figura. Ahí. Tengo yo el alvéolo, que está de color naranja, y hay una interfase agua, ¿sí? Hay una interfase aire-agua, ¿no? Que es la que está de color celeste. Pero, y acaso de color blanco es el aire. ¿Qué es lo que yo estoy viendo? Que entre el aire y el agua están estas bolitas de color rojo. Esas bolitas de color rojo vienen del surfactante. Entonces, el surfactante se coloca en la interfase aire-agua para que el agua no jale al aire, ¿no? Normalmente, en una superficie, en un vaso con agua, la parte más superficial del agua jala al aire que se encuentra afuera. Eso también ocurriría acá. Esta capa de agua, esta capa celeste, va a jalar el aire que se encuentra en el alvéolo. Eso no ocurre porque esta capa, que es el surfactante, va a impedir, lo va a impedir, no va a jalar al alvéolo. ¿Listo? Si no, el agua lo jalaría y se colapsa. Es como cuando uno infla un globo, ¿no? Cuando el globo se desinfla, se vuelve chiquitito, ¿ya? Eso no ocurre gracias a la tensión superficial o al surfactante. Entonces, el surfactante disminuye la tensión superficial, ¿ya? ¿Qué más? Bueno, pues lo mismo que les explicaba acá, está acá. ¿Sí? Esto nuevamente es el borón. Vean, el agua, el aire y la capa surfactante no impide que se colapse, ¿ya? Ahora, deben de saber que normalmente el pulmón va a tender a colapsarse. ¿Por qué? Porque básicamente tenemos dos fuerzas que van a tender al colapso alveolar. La primera fuerza es la fuerza que está generada por las fibras de colágeno, ¿ya? El colágeno y la elastina, como es colágeno, jala, pues no, lo retrae. Y o las otras fuerzas que tienden a colapsar vendría a ser la tensión superficial. Entonces, el pulmón se va a colapsar por dos fuerzas, por el colágeno y la elastina y por la tensión superficial. ¿Cuál de estas dos es más potente? Como ustedes pueden ver, la tensión superficial. 2/3 es tensión superficial y 1/3 es colágeno y elastina. O sea que al final, el que me va a determinar si el pulmón se colapsa o no es la tensión superficial. Y la importancia del surfactante, porque ya sé que si no hay surfactante, ya fui. Ese alvéolo se va a desinflar. ¿Ya? Y entonces el surfactante va a tener una composición. Que sepan que la principal el componente más importante del surfactante son fosfolípidos. ¿Listo? Y de estos fosfolípidos, el palmitoil fosfatidilcolina es el principal componente del surfactante.
dipalmitoil fosfatidilcolina. ¿Ya? Más o menos en un 50%. O sea, la mitad del surfactante es este componente. ¿Ya? Si no fuera dipalmitoil fosfatidilcolina, ¿qué otra cosa puedo encontrar? Fosfatidilglicerol, ¿sí? Fosfatidilinositol, esfingomielina y otros lípidos. Ahora, algo que deben de saber también es que el surfactante está formado por proteínas, ¿ya? Por proteínas. Pero el componente principal vendría a ser fosfolípidos. ¿Ya? Vean que las proteínas más o menos es un 8%, no es casi nada a comparación de los fosfolípidos. ¿Sí? Vean acá, para que luego ustedes se entretengan en la casa, para que vean cómo se llegó a formar la dipalmitoil fosfatidilcolina, de la glucosa, del glucógeno, se tipo enzima A, palmitato, por otro lado se forma la colina, fosfocolina, ¿no? Y al final pues se forma dipalmitoil fosfatidilcolina. En el lado derecho, sí que este cuadro es importante, porque como les decía, el surfactante también es proteínas. Y son básicamente 4 proteínas las que conforman el surfactante, ¿no? Tenemos la apoproteína A, B, C y D. ¿Listos? La apoproteína A no tiene la función importante, tiene una función de inmunidad, ¿ya? Junto con la D. A y D tienen una función de inmunidad innata, ¿ya? Hay dos tipos de inmunidad, innata y adquirida, ¿no es cierto? La innata es con la que uno ya nace, ¿no? Y la adquirida es que a medida que vas teniendo una infección, pues vas generando memoria, ¿no? Bueno, entonces, la apoproteína A y D generan inmunidad innata, ¿ya? Mientras que la B y la C, que son solubles en lípidos, van a acelerar la formación de la monocapa. ¿Listo? Muy bien. Recuerden que al ser fosfolípidos tienen dos partes, ¿no? Una cabeza y 2 colitas, ¿no? Muy bien. Entonces, tengo yo acá el neumocito tipo 2, ¿sí? Tengo acá los precursores del surfactante, que eran estos que les mencionaba acá, el palmitato, la colina y tal, ¿no? Entonces, entran al neumocito tipo 2, se ensamblan, y en esta parte final, que es el cuerpo laminar, ¿no? Se van a exocitar, se van a liberar, ¿listo? Se va a liberar, vean, y van a formar pues la bicapa que nosotros conocemos. Vean acá, ¿no? Está la bicapa, ¿no? Acá está el amarillo líquido, y acá de color blanco el aire, ¿no? Se coloca en esa interfaz, ¿no? Y de esa forma van a indicar la tensión de superficie. Listo. ¿Hasta acá alguna duda, alguna pregunta? Está fácil, ¿eh? Ya.